Siempre les digo, bueno, en verdad no siempre, sino habitualmente, les comento que este es un programa que no tiene un tema, una temática. Sí tiene un objetivo, hacer algo agradable. Pero la temática de este programa de entrevistas va variando. Puede ser casi cualquiera, casi cualquiera. Y suele ocurrir con algunos de los temas que tocamos o con algunos de los invitados que nos visitan, que tienen más repercusión y más pedidos que otros. En general, esto tiene que ver con lo contemporáneo que son al momento en el que estamos viviendo. Es decir, cuando tocamos algún tema que está pasando por estos tiempos, enseguida los amigos te mandan WhatsApp, te dicen esto, te dicen lo otro, te piden una segunda. Vos sabés que te faltó esto, te faltó aquello. Siempre van a faltar cosas. Tenemos la suerte de tener invitados de primerísimo primer nivel. Este año, este ciclo, tuvo un par de temas que nos pidieron que hagamos una segunda. El que más pedidos reunió fue el de constelaciones familiares. Por eso le pedí a Facundo Fagioli, que licenciado en filosofía, facilitador, instructor en constelaciones familiares y referenciado como uno de los mejores consteladores del interior del país, que nos visite nuevamente y que hablemos de aquellas cosas que no hablamos en aquel programa, que lo pueden encontrar en YouTube. Sin más, y espero haber sido claro, deseo haber sido claro, recibo al licenciado Facundo Fagioli. Facundo, gracias por venir, qué gustazo. Bueno, gracias por volver a invitarme. Aquí Bueno, estamos pero nuevamente. viste que en todos los diarios aparecen notas. Es más, la última que vi en La Nación, a lo mejor salió otra, disculpen, yo digo la última que yo vi, que decía, constelaciones familiares es una práctica post-pandémica con auge en la clase media. Sí, o sea, Argentina es un país donde fue uno de los países en el mundo que más difusión tuvo desde el inicio, y estos últimos 10 años ha tenido como un gran crecimiento del boca en boca, digamos, y bueno, ahora con la aparición de esta serie que en el mainstream, digamos, a nivel global, Sí, sí. En un país como Argentina, donde ya había mucha gente que había hecho, muchas personas que habían escuchado la experiencia al ver la serie, digamos, más allá de que bueno, la serie, como toda ficción, tiene sus fantasías que no son exactamente el trabajo, colaboró, digamos, con que eso crezca mucho La más serie es todavía. Mi Otro Yo, Sí, exactamente. que esta va por Netflix. Es Exactamente. turca la serie. Exacto, sí, muy particular. De hecho, pasó algo muy raro, que el libro en el cual está basada la serie, que no es un libro tan importante dentro del canon, digamos. Mi dolor no es mío, creo que es el título, y se convirtió en uno de los libros más vendidos del año, digamos, sí, señor. y sin ser como dentro de los que estamos en este ámbito un libro tan importante. Pero bueno, pasa eso con la masividad, digamos, ¿no? Así que... Entre las preguntas que me hicieron, ahora te voy a leer conceptos de amigos y amigas que hicieron en el último tiempo constelaciones. Entre las preguntas más habituales que me hicieron fue la siguiente: ¿cómo es la cosa? Yo vi un taller, dejemos de lado por un momento lo individual o la visita en familia a un constelador para constelar tal cosa o para consultar de qué se trata. Dejémoslo de lado por un momentito. Voy a un taller o empiezo. Esto es como ir al psicólogo o al psiquiatra o al terapeuta. Comienzo y sigo yendo, o son 2 o 3. ¿Qué es lo que habitualmente pasa? Sí, en eso no hay un protocolo fijo, digamos. ¿Y No la es que, práctica qué te marca, sí, Facundo? hay mucha gente que participa habitualmente de los talleres grupales, que es el origen del trabajo. Esto empezó como una dinámica grupal, la derivación individual es posterior, Ajá. es como una adaptación, pero el corazón o lo más estructural del enfoque es grupal. Y no hace falta hacer muchas participaciones, ni es necesario. De hecho, hay personas que van una única vez, hacen un trabajo y después quizá pasan meses, años y vuelven a ir. Después hay otras personas, como fue mi caso, que yo las conocí, estuve muchos años yendo todos los meses. No había en esa época tantos talleres, entonces tenía la posibilidad de como máximo ir un taller por mes, pero lo hacía. Y eso es como que va variando mucho, depende de la persona. Hay muchas personas que
dentro de un contexto terapéutico recomendado por su psicólogo, su psiquiatra, van a hacer una constelación, o sea que de alguna manera la configuración de la constelación familiar se inscribe dentro de un trabajo específico de una persona, aportando un tipo de mirada que por ahí esos otros abordajes no puede aportar, pero que se complementan, digamos, ¿no? Entonces, también en mi caso yo trabajo mucho con pacientes de terapeutas, digamos, ¿no? Que para mí es lo ideal. Si bien no es necesario, no todas las personas que van a hacer una constelación tienen que estar en un proceso terapéutico. Yo sí creo que colabora mucho a que después eso que se va generando, Sí. después de una constelación, sea mucho más nutritivo para la persona si está en un espacio donde lo puede ir profundizando, digamos. Por eso es algo bastante habitual también. Las imágenes que nos van a acompañar mientras conversemos con el licenciado Fagioli son de la, si no me equivoco, la última, ahí están, esas son. Es la última visita del creador de Constelaciones Familiares que, según la interpretación que le da nuestro invitado de hoy, para él la traducción más cercana a la práctica nuestra sería configuración familiar y no constelación. Pero dejemos de lado eso. Estas son imágenes de la última visita de Bert Hellinger. Sí, eso es en el 2015, acá en Argentina. Sí, el teatro estaba repleto. Sí. A mí me sorprendió. Yo sinceramente te digo que creí que era un lugar chico, después cuando vi que era un Fue teatro... Teatro Coliseo. El Coliseo, Sí, sí. Verlo lleno. Hellinger era el señor de saco blanco, ¿no? Sentado en el medio. Exacto. Sí, sí. Sí, de hecho, bueno, eso demuestra esto que te decía. En Argentina es uno de los países donde más difusión tuvo esta herramienta. Estamos hablando de 7 años atrás, digamos, donde ya eran muy conocidas las constelaciones, pero no al nivel actual. Pero también se sabía, Hellinger en ese momento tenía 89 años, se sabía que no iba a haber muchas visitas más de él, aunque él, la última vez que había venido antes de esa vez había sido en el 2008 y también había sido un teatro, digamos. Él empezó viniendo en el 99, la primera visita, y vino 99, 2001 y creo que 2005, 2006, 2008, esos fueron como y 2009 creo que también, pero no fueron más que esa, y desde ahí hasta el 2015 no había vuelto. Ya estamos viendo lo que dejamos en el programa anterior, que es lo que yo le he denominado la teatralización, ¿no? de los temas, de la constelación en sí. ¿Cómo arrancamos? Todos los que están ahí, salvo Hellinger, su asistente, traductores y demás, facilitadores, hay personas. Cada uno empieza volcando qué motivo lo llevó ahí, el facilitador lo invita a que diga algo. ¿Cómo es? Contame, voy yo. Bueno, en ese caso, ahí en esa imagen que se ve, la persona de blanco que está al lado de Hellinger y de la mujer que está de rosa, sería quien está constelando. Y hacen una entrevista breve, ahí se ve en la imagen, esa persona de blanco sería quien está haciendo su constelación. Antes de hacer esa configuración se hace una entrevista con la problemática y se eligen del público, obviamente este es un caso especial porque es Hellinger y es un teatro, pero en general es un taller reducido. Se eligen personas para representar los roles. Esas personas que se ven ahí están representando miembros de la familia de esta persona y una vez que se configuran en el espacio suele suceder esto, ¿no? Van apareciendo sensaciones, emociones, algunas personas miran al piso, no se miran entre sí, en base a la entrevista que se hizo, a las averiguaciones de sobre todo hechos importantes en la historia familiar, también se va cotejando a partir de lo que va pasando en los representantes con qué conflicto hay de trasfondo en esa problemática que la persona va a trabajar, sobre todo a partir de eso que va surgiendo en los representantes, que es como la parte más importante del trabajo, que justamente nosotros hablamos de representación y no de teatralización porque no hay un guión previo, no es que se les dice a las personas qué tienen que hacer. Exacto. Lo que se hace es a partir de la sensibilidad corporal, a partir del registro de sensaciones físicas, a veces de emociones, se va dando una configuración, que es eso que se ve en el espacio, y se va como investigando, indagando a través de esa información como esta dimensión más inconsciente sistémica familiar, digamos. Esa sería la metodología. Tengo un par de amigas, en este caso 3 mujeres, que me dijeron, si a mí algo me frena a hacer esta experiencia es
el hecho de tener que ventilar un tema que no quiero ventilar, porque es muy privado, Claro. que yo tengo la presunción que tiene que ver con mis antepasados o que lo traigo. Es decir, que me tocó a mí como por una herencia, como me pudo haber quedado la casa de la bisabuela. ¿Hasta dónde se ventila un tema? Porque yo te digo, mira, la verdad que yo de chiquito no puedo ir al baño, voy a tal y tal cosa, una cosa que pasa el tiempo y no puedo evitarlo y siempre lo escondí. Puse un ejemplo. Sí, sí, eso es muy personal, obviamente que los grupos no son tan masivos en general, pero hay como ciertos criterios éticos que nosotros manejamos en los talleres que tiene que ver con como una cuestión de confidencialidad en el grupo, de un profundo respeto, digamos, y hay como una paradoja en eso. A ver. Porque obviamente que hay muchas personas que, por ejemplo, al tocar temas tan íntimos como un abuso o situaciones Claro. muy delicadas, entendiblemente deciden no plantearlo y por eso muchos van a las sesiones individuales, pero en muchos casos sucede lo contrario. Lo que va pasando en el grupo, digamos, tiene tal intensidad y tal intimidad que muchas veces pasa que a medida que van constelando las personas y el grupo va acompañando y va conteniendo ese proceso, las personas sienten como esa contención y a veces incluso las anima en el momento a contar o abrir temas que quizá ni siquiera tenían pensado decir, digamos, ¿no? Porque a veces justamente son situaciones muy delicadas, digamos, pero eso que al principio puede aparecer como intimidante porque hay un otro que me va a escuchar, en lo que se va tejiendo en los talleres, que es justamente un acompañamiento mutuo, se transforma en un respaldo, en un lugar de contención, digamos. Por eso, bajo los criterios que yo manejo en los talleres grupales, digamos, eso queda a criterio de cada persona y somos muy cuidadosos. De hecho, hay muchas maneras de trabajar. También hay veces que se puede trabajar, nosotros le llamamos de manera encubierta, donde las personas que están representando no saben qué están representando, no se les dice, solo sabe la persona que está constelando, y eso no es ningún obstáculo para representar, porque de hecho la gente representa a personas que no conoce, o sea que saber o no saber, la información uno no tiene precisamente, digamos, quién es la persona, qué pasó, solamente ubicándose en el espacio. De hecho, esas constelaciones anónimas suelen ser las más claras porque los representantes, al no tener ningún tipo de información, no queda otra que seguir las sensaciones que van emergiendo. Y eso muchas veces es una manera de trabajar temas delicados, digamos, que por ahí las personas no se animan a exponer y que incluso sí lo quieren hacer en grupo. Entonces lo hacemos de esa manera, digamos. Dijo Clarín los otros días en una nota que creo que puso en tapa, los otros días, no, hace un par de semanas, se preguntaba, el título era una pregunta. Pocas veces Clarín y los medios grandes utilizan como títulos preguntas, ¿viste? Generalmente son aseveraciones. ¿Por qué no se puede constelar a los padres? Bueno, eso se extendería no solamente a los padres, sino a otras personas. Para otras personas no se puede constelar. Yo no puedo constelar para mi hermano, para mi mamá, para mi papá, para mi pareja, porque justamente el límite del trabajo siempre tiene que ver con mi relación con eso que está pasando. O sea, si hay una problemática con mi madre... Espera, Sí. a ver si te entiendo. Es decir, yo no puedo ir en lugar de mi padre, pero sí puedo plantear cosas que involucren directamente a mis padres. Exacto. Por ejemplo... O que surjan que tienen que ver mis padres. Incluso dependiendo el motivo, puede ser la misma temática, pero dependiendo de la perspectiva que se aborde, se puede o no trabajar. Por ejemplo, si alguien dice, yo vengo a trabajar la depresión de mi mamá, porque quiero que ella esté mejor, eso no se puede trabajar. Porque es la depresión de la madre tendrá que trabajar eso como puedas, pero uno desde afuera no puede. Ahora, si la persona dice, yo quiero trabajar lo difícil que me es a mí la depresión de mi madre y yo no sé cómo vincularme con eso que le pasa a mi madre. Entonces ahí, si bien el tema tiene que ver con la depresión de la madre, lo estamos abordando desde la persona que trae el problema. Entonces, desde lo que yo puedo hacer o dónde me puedo posicionar respecto a esa problemática de mi mamá. Pero eso no tiene que ver con que lo que hagamos va a tener un efecto o buscar lograr algo respecto al problema de esa persona, en este caso la depresión, sino cómo encontrar un mejor posicionamiento de la persona frente a esa situación
conflictiva, digamos. O sea, ese sería el criterio. Facundo, y se me ocurre, por las cositas que leí, que lo más habitual que llevamos a un taller de constelación tienen que ver con temas cercanos a la muerte, o a duelos no cerrados o no realizados, o al miedo a que se nos vaya alguien cercano, y a cuestiones sentimentales. Es decir, ¿por qué fracaso, loco? Pará, es como que tengo un imán. ¿O soy yo el problema? No, vos te reís, bueno, Sí, es sí. una forma de, no sé. No, me río porque es muy común, digamos, porque como me tocaste temas que son muy habituales. Lo que sucede es que en ¿Qué está general... haciendo? Y perdón, pero te tengo que Sí. interrumpir. ¿Qué es eso? Bueno, a veces puede pasar que en algún momento del trabajo surge una emoción muy fuerte de un representante. Es una posición fetal Sí, de rodillas, te diría. sí. Eso puede pasar en algún momento. En general, en ese tipo de casos se pregunta si hubo algún hecho trágico, ¿no? Porque eso, fíjate que emergió, digamos, después de muchos movimientos de los representantes, y de repente a veces algo así se manifiesta, que en muchos casos se puede cotejar, porque qué sé yo, suponete que en esa constelación esa representante representa a la madre de la persona que está trabajando, ahí se preguntaría si hubo alguna pérdida importante en la familia de la madre, o algún hecho trágico o traumático, digamos. En base a esa información se va chequeando con la persona que trabaja qué es lo que qué hechos traumáticos no se pudo digerir y sigue manifestándose en el presente, digamos. La que está constelando es la que está justamente a la derecha, Sí, ahí de Hellinger, exacto. esa señora Sí. vestida de blanco. Ahí está, Exacto. gracias, Sergio, brillante. Muchísimas gracias. Sí. Ella tiene que ir descubriendo o viendo, mira, esta persona está haciendo de mamá, esta persona está haciendo de papá, esta persona está haciendo de... Sí. Bueno, ahí es donde está la parte más interesante de este trabajo, porque la persona que está trabajando puede cotejar eso que está pasando ahí, porque a veces suceden cosas muy... que bueno, yo que vengo del ámbito de la filosofía y que tengo una base muy escéptica de muchas cosas, a mí lo que más me sorprendió de este trabajo fue de repente que alguien está representando, no sé, a mi padre, y yo no hablé nada, y de repente esa persona adquiere una postura física muy típica de mi padre, suponete, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles que son muy puntuales y que son muy difíciles de inscribir dentro de lo que sería que algo que se suele utilizar como desacreditación de este trabajo, como si fuera una sugestión. ¿Cómo yo puedo sugestionar a alguien a hacer algo que no sabe, que yo sí sé y que no se nombró, digamos? Y esa información muchas veces aparece de manera muy precisa. Es bastante habitual en el trabajo. Y justamente siempre se va chequeando con la persona que está trabajando si eso que aparece ahí tiene sentido con lo que esta persona registra de lo que pasó. Siempre son dolores. No hay, es decir, vengo a constelar, che, loco, y me salió bueno. Sí, en general... Eso me suena, ¿viste? Que Sí. decir, no, ¿qué voy a sufrir? Yo sé que es el miedo, Sí, yo sé te que es el entiendo. miedo que está detrás de mí, Sí, sí. pero está bárbaro. Pero una buena, tirame. En general lo que pasa es que nadie va a terapia por cosas buenas, digamos, por cosas que están funcionando bien o por la excelente relación que tengo con mi madre. Pero sí que lo que más sucede en este trabajo es que surgen aquellas cuestiones que han estado excluidas, que no han tenido lugar y que siguen ejerciendo presión. Independientemente de eso, obviamente una de las cosas más importantes también de este trabajo es que en el proceso de integración de esos fenómenos, digamos, Sí. se produce un profundo alivio o también emergen imágenes muy, muy amorosas. Sin ir más lejos, hace poco tuve un trabajo con una persona que surgió el abandono de su madre, y todo una vez que surgió todo el hecho traumático posterior a eso, surgió todo un movimiento ahí de conexión con esa persona que había dado la vida de su madre, pero que después la había abandonado, que fue muy amoroso, muy profundo bueno, esta persona también forma parte, porque bueno, le dio la vida a mi madre, independientemente de que después la abandonó
o no pudo hacerse cargo, o lo que sea que haya pasado. Y ese tipo de movimiento tiene muchas veces un efecto de un profundo alivio, digamos, y de sensaciones que tienen que ver incluso con lo agradable, con lo liberador, y que comprometen emociones muy profundas, digamos, ¿no? Te leo, Sí. y después te hago una pregunta. A lo mejor volvemos a la pregunta anterior, pero vamos a ir por acá. Me dijo un amigo que fue a un taller. Me encontré con cosas que... para que voy a cambiar los lentes, porque si no me puedo equivocar y no es mi intención decir lo que mi amigo no me dijo. Me encontré con cosas que suponía me iban a hacer mal. No fue así. Fueron imágenes fuertes, duras, crudas, pero sentí que me sacaba una piedra de mi mochila. Una piedra de las del fondo, ¿me entendés? De las grandes. Creo que constelaciones no cura, no sana. Ayuda a entender y a darte un poco de paz. Una paz especial, distinta. Y vos sabés que me resulta difícil explicártelo con palabras. Estoy más liviano, algo así sería. Eso me dijo un amigo. Bueno, un poco como el ejemplo que daba recién, digamos, ¿no? Y está buena esta aclaración de que él dice que no sanan y no curan, porque justamente lo que hacen las constelaciones o cualquier tipo de efecto de este tipo de abordaje es que traen información que es muy valiosa, traen imágenes que son muy poderosas, digamos, pero después el proceso, digamos, que la persona va haciendo con eso y el efecto que eso va teniendo también depende mucho de cómo se posiciona la persona ante eso, porque una constelación no va a resolver por uno su problemática, sino que va a mostrar parte del origen focalizado en esto de la historia familiar, pero después lo que yo haga con eso depende, digamos, del posicionamiento que yo tome. Facundo, ¿vos trabajaste en tus talleres algo personal, obviamente no te estoy pidiendo que lo cuentes, que te movilizó de tal manera que te sobrepasó el hecho de, yo soy licenciado en filosofía y básicamente soy agnóstico como para arrancar, pero esta no Sí, me la sí. esperaba? Sí, yo tuve varias que para mí fueron la que me impulsaron a investigar mucho. El libro que yo escribí, que es mi tesis de licenciatura en filosofía, de alguna manera fueron varios años de investigación que yo hice en base a esa experiencia que tenía, porque a mí me costaba mucho. Yo sabía que algo verídico estaba pasando, pero las explicaciones que me daban, incluso dentro de las constelaciones, a mí no me eran suficientes, me parecían como muy generales, Sí. y hizo que yo tenga que investigar para decir cómo es que se puede acceder a información tan precisa. A mí lo que me pasó, no tengo ningún inconveniente en contarlo. Yo cuando en uno de mis trabajos apareció mi abuelo, el padre de mi padre, que murió cuando yo tenía 2 o 3 años. Mi abuelo murió de cáncer de huesos con una agonía muy, muy profunda, de muchísimo sufrimiento físico. Yo eso es algo que en la constelación en ningún momento lo comenté, porque yo fui por otro tema, pero de repente surgió algo en relación a eso, y lo que a mí más me impactó fue ver a quien representaba a mi abuelo manifestando un dolor físico insoportable. Y eso a mí me quedó grabado, digo, ¿cómo puede estar apareciendo? Que esto fue muy traumático para toda la familia. Yo me cegó el relato porque yo tenía 2 años cuando él murió, pero yo sabía lo que había pasado. Entonces, y el efecto que eso había tenido en la familia, ¿no? Y eso se presentó ahí por otra problemática que yo había llevado, pero era algo muy contundente y muy concreto, porque incluso los lugares del cuerpo, que esto fue para mí lo que a mí me rompió la cabeza, los lugares del cuerpo donde esta persona se quejaba del dolor, tenía que ver con los lugares donde él había tenido metástasis, digamos, en sus huesos. Entonces, eso para mí fue como decir, bueno, acá hay algo que yo necesito saber cómo es que se accede a esta información, porque se accede. Entonces, por eso también yo es algo que, imagínate, yo pertenezco al mundo académico, en filosofía, digamos, y también estoy relacionado, he hecho maestrías en psicología, o sea, conozco el ambiente académico y conozco el escepticismo porque vengo de ahí y lo comparto, porque también a mí cuando enseguida se lleva a cuestiones espirituales muy livianamente es muy peligroso, pero bueno, justamente también me he encontrado con
con una necesidad de sostener el prejuicio, porque de repente afirmar que esta información emerge y es contundente y concreta nos exige cambiar de paradigma de ciertas cosas, de cómo interpretamos ciertas cosas, que es lo que a mí me pasó, digamos, porque yo tenía que hacer un esfuerzo muy grande en decir, no, esto es una casualidad o es una sugestión. La cosa es que alguien que a mí no me conocía, que no conocía la historia de mi abuelo, estaba manifestando información en su cuerpo de dolor físico, algo que sucedió hace 30 años atrás. Entonces, eso para mí era una prueba muy contundente. De ahí es que yo me motivó a investigar y tratar de colaborar desde mi humilde lugar a explicar por qué eso es posible, sin caer en explicaciones simplistas de el espíritu, el alma, no porque no me parezcan términos adecuados, sino porque me parece que en ciertos ámbitos es necesario describirlo de otra manera, digamos. Muchas gracias, Facundo. Bueno, gracias a vos. Gracias en serio por haber venido. Bueno. Señores, se nos fue el tiempo. Un gusto, y espero que haya sido un gusto la visita de nuestro invitado de lujo hoy.